Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Nieves de Alimenta tu Vida y vengo hoy a proponeros un vídeo que pertenece al área de formación. Hoy os quiero hablar de un concepto que tiene que ver con el funcionamiento de una serie de ciclos en el organismo que va a permitir que procesemos alimentos de forma correcta. Hoy os quiero hablar de los ciclos naturales. Los ciclos naturales son los ritmos de funcionamiento del organismo que, dependiendo de si funcionan correctamente, como os decía, va a permitir que nuestra capacidad para procesar alimentos sea la adecuada. Estos tres ciclos son apropiación, asimilación y eliminación. La apropiación corresponde con la fase de ingesta y correspondería a una franja horaria que está en torno a las 2 de la tarde y las 10 de la noche. Es en esa fase en la que sería más adecuado ingerir alimentos para que el cuerpo pueda apropiarse de aquellos alimentos que finalmente va a absorber en la fase siguiente, que sería la fase de asimilación. El ciclo de asimilación, como os decía, corresponde a la absorción y la franja horaria serían de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y finalmente entraríamos en el ciclo natural de eliminación, que tiene que ver con la excreción o la eliminación y corresponde a la franja horaria entre 6 de la mañana y 2 de la tarde. Estos ciclos naturales ocurren en el organismo, tienen lugar, seamos conscientes o no. Pero cuanto más los conozcamos y más los respetemos, sobre todo, pues mejor funcionamiento va a poder tener lugar en nuestro organismo. Vamos a profundizar un poquito solo en cada uno de los ciclos. Si hablamos de apropiación, se refiere a la ingestión o a la ingesta y digestión de alimentos. Y como os decía, va de 2 de la tarde a 10 de la noche. Esa franja horaria es la mejor o la más apropiada para ingerir alimentos adecuados para que después esos alimentos que hemos ingerido el cuerpo pueda extraer de ellos los nutrientes necesarios para cumplir todas las funciones corporales. En la fase o el ciclo de asimilación entramos en lo que se refiere a la absorción y el uso de aquellos alimentos que en la fase de apropiación hemos escogido ingerir. Como os decía antes, la franja horaria va de 10 de la noche a 6 de la mañana y finalmente entramos en el ciclo de eliminación, que corresponde a la excreción o a la eliminación, valga la redundancia, de desechos corporales y resto de alimentos. Sería de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Estos ciclos son unos ciclos regulares que abarcan una franja de 8 horas. Si prestamos atención al cuerpo, vamos a poder entender mucho mejor los ciclos. Vamos a hacer un pequeño recorrido por aquellas fases o momentos del día en relación a estas fases o ciclos naturales. Durante las horas en las que estamos despiertos, normalmente las horas de vigilia, comemos, es cuando solemos comer. Y ahí se está produciendo la fase o el ciclo natural de apropiación. Si postergamos la hora de la comida, normalmente el hambre va a ir aumentando, porque es en esa franja horaria, de 2 de la tarde a 10 de la noche, en la que el cuerpo necesita alimento del que apropiarse para después, como os decía, extraer nutrientes. Sin embargo, cuando nosotros estamos dormidos, el cuerpo no tiene que hacer ningún otro trabajo y está, por tanto, asimilando todo aquello que tomó durante el día. Esa fase va, como decía antes, de 10 de la noche a 6 de la madrugada. Cuando nos despertamos, normalmente solemos tener mal aliento y la lengua suele estar sucia. Esos signos son señal de que el cuerpo está en esa fase o en ese ciclo de eliminación. El cuerpo está en mitad del proceso de eliminar todo aquello que no ha sido usado y de los desechos corporales. De hecho, nosotros en medicina natural solemos tomar eso como signo indicativo del nivel de toxicidad que puede haber en el sistema digestivo a nivel intestinal. La lengua es la proyección final de nuestro sistema digestivo y cuando hay mucha toxicidad suele reflejarse en forma de una capa blanca que se llama seburra y que suele tener una coloración blanca o marrón o amarillenta, depende del nivel de toxicidad que haya. De hecho, normalmente cuando nos ponemos malos, siempre, si miramos la lengua, tendremos una capita blanca y es porque cuando estamos malos normalmente el cuerpo está intentando eliminar toxinas
O cuando, por ejemplo, hacemos una depuración, no tenemos por qué estar malos. Cuando iniciamos una depuración corporal, uno de los signos que está teniendo lugar de forma correcta esa eliminación tiene que ver con esa aparición de seburra o de toxicidad en la lengua. Cuando cenamos muy tarde, normalmente solemos levantarnos un poco con la sensación de embotamiento, de estar un poco atontados, y realmente eso ocurre porque hemos interrumpido ese ciclo natural de asimilación del que hablábamos en la diapositiva anterior, que se produce una vez que los alimentos han salido ya del estómago, es decir, más o menos a las 3 horas de haber sido ingeridos esos alimentos. Esta es la razón por la que el cuerpo necesita cenar temprano, para que cuando vaya a empezar ese ciclo de asimilación, que suele ser en torno a las 10 de la noche, estén ya los alimentos fuera del estómago y se estén listos para poder ser asimilados y por tanto para poder extraer de ellos los nutrientes que el cuerpo va a necesitar para cumplir, como os decía antes, sus funciones corporales. Saltarse el desayuno normalmente puede aguantarse de una forma completamente normal porque el cuerpo está en fase de eliminación y no necesita tanto alimento. De hecho, cuando favorecemos una vez más un proceso de detoxificación, solemos pedir a la persona que alargue el ayuno todo lo que le sea posible o bien que ingiera solamente algo de fruta, que es el alimento que más fácil es de digerir siempre y cuando no se mezcle con otra serie de alimentos, y si pueden ser frutas que no sean muy dulces ni muy densas, mucho mejor, porque eso va a favorecer todavía ese proceso o esa fase o ese ciclo de eliminación en el que el cuerpo está inmerso. Sin embargo, saltarse la comida, por lo general, suele ser como más incómodo o suele llevarse peor porque el cuerpo está preparado para apropiarse de alimentos, es decir, está listo para recibir alimentos y por eso normalmente solemos tener más hambre y hay personas que el desayuno perfectamente lo pueden saltar, pero saltarse una comida ya no les resulta tan fácil y esta realmente es una de las razones. Bien, pues esto es lo que quería compartir con vosotros. Espero que os resulte de gran utilidad y nada más. Nos vemos en un próximo vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Hasta pronto.